su amor será por siempre. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ocupen sus lugares, por favor. Qué bueno es encontrarnos en la casa del Señor en esta mañana. Esta mañana que nos sorprende a todos. Los cambios, a veces hay situaciones donde uno no lo tenía en cuenta. Creo que nadie lo tenía en cuenta, ni los novios, ni nadie. Pero Dios maneja los tiempos. ¿Y sabe qué? Creemos en un Dios que aún es capaz de levantar alguna tormenta para hablar a alguno de sus siervos. ¿Se acuerda de Jonás? Espero que no haya nadie aquí así en esa situación. Pero Dios mueve los tiempos. Dios maneja el tiempo también. Y creemos que todo está bajo el control de Dios. Y qué bueno que se haya podido tomar alguna decisión rápida y con toda la preocupación que esto puede ser justamente para Josué y Carla. Pero qué bueno que hoy podemos estar juntos aquí como familia antes de que ellos vengan a pedir la bendición del Señor. Esto se pudo solucionar muy rápidamente. Un cambio que tenía que ser rápido. Y hay veces que en nuestra vida asociamos y queremos tener cambios rápidos. Estamos acostumbrados en una sociedad donde todo cada vez es más rápido. Cada vez es más rápido los vehículos, cada vez es más rápido los chicos ¿qué pasa en casa cuando los chicos no tienen velocidad en internet? Y uno dice, no, parece que no tiene lugar donde encontrarse. Digo, en mi época no teníamos internet. No existía internet, igual sobrevivíamos. No hay internet, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Casi como un síndrome de abstinencia tienen algunos. Estamos acostumbrados a lo rápido, a lo instantáneo, aún en los mismos alimentos. Fíjense el modo de cocinar, cómo ha cambiado. La tecnología también ha cambiado. Cómo en realidad uno puede ver que las situaciones, los cambios rápidos nos van acostumbrando. Pero en el plano espiritual no siempre es así. En el plano espiritual hay situaciones donde no es tan rápido. Y yo les invito a que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Mire, justamente Josué se casa. No lo había pensado, recién ahora caigo. Libro de Josué. Mientras usted está buscando, es muy fácil de encontrar este libro allí en su Biblia. Es el libro número 6, empezando desde el principio. Y allí va a encontrar cómo el pueblo de Dios empieza a entrar a la tierra que Dios le había prometido. Después de andar 40 años en el desierto, después de estar caminando por el desierto, toda una generación quedó allí, pero de golpe está entrando a la tierra prometida. Y veo que allí han colocado justamente 6 días en Jericó. No es una promoción de un viaje, porque algunos dicen, ¿a dónde me anoto? 6 días en Jericó, no es nada de esto. Pero vamos a hablar de 6 días en Jericó. Casi suena como la agencia de turismo. 6 días y 5 noches. No, pero fíjese lo que dice justamente el libro de Josué, capítulo 6. Ellos ya cruzaron el Jordán. Dios mostró su poder, su gracia, su gran amor, como cantábamos hoy, justamente cuando el Jordán estaba desbordado. Y dice la palabra del Señor, y ayer lo compartíamos en el estudio con los hermanos aquí por la tarde, el pueblo de Israel pasó en seco. Y usted sabe, mira, ayer llovió y hoy, si usted va a caminar un poquito por el pasto, va a terminar embarrado y todas las situaciones que había. Dice que el pueblo de Israel pasó en seco. Se frenaron las aguas y pasó en seco. Pero llegan a la tierra prometida y casi no tienen tiempo ni siquiera de establecerse. Inmediatamente tienen delante suyo, la gran ciudad de Jericó. Y Jericó no era un poblado chiquito, como bien ustedes saben, sino que era una fortaleza. Estratégicamente estaba justamente controlando toda la región de Canaán. Era una potencia militar. Los muros de Jericó no era una medianera de 15. Era por arriba de los muros pasaban los carros, casi como si fuera una autopista. Y debajo estaba construido. O sea, imagínense lo imponente que era esa ciudad.
Pero vamos a ver, fíjese, acá una historia que yo sé que la gran mayoría lo conoce, pero fíjese ahora lo que dice capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, y aclara la palabra de Dios, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, ni nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto lo haréis durante, ¿cómo dice allí en su Biblia? 6 días. Y lo dejamos allí. El relato es apasionante. Lo invito a que después lo lea en su casa, lo vuelva a refrescar la memoria, cómo Dios le dio una victoria impresionante al pueblo, cómo esos muros se cayeron, cómo ellos pudieron comenzar a conquistar la tierra prometida. Pero fíjense qué interesante lo que allí está planteando. El primer versículo allí nos habla de que Jericó está cerrado, casi inexpugnable, inconquistable. Pareciera que nadie puede de algún modo conquistar esa ciudad. Y uno dice, hermanos, esto es la historia. Esto es lo que pasó hace cientos de años. Le pasó al pueblo de Dios. Pero estas historias es también el símbolo, la figura de lo que es también la vida cristiana. Y Dios quiere que realmente en nuestra vida no nos amoldemos, no nos acomodemos a un estándar de vida viejo, sino Dios quiere justamente que en esa nueva creación, nueva criatura en el Señor, podamos gozar de bendiciones frescas cada día, nueva creación en el Señor. Nuestra sociedad necesita cambios. Lo vemos, lo terrible que se vive en medio de nuestra sociedad. En estos días se ha declarado la emergencia por seguridad en la provincia de Buenos Aires. Y uno dice, necesitamos cambios. Pero esos cambios no van a alcanzar con lo político, con lo social, con lo cultural, con lo educacional. Esos cambios verdaderos y profundos vienen cuando la persona tiene a Cristo en su corazón. Y allí es donde empieza el cambio en la sociedad. Y Dios quiere que esos cambios, que esas familias sean cambiadas. Muchos de los que están aquí en esta mañana son testigos de cómo Dios ha obrado en sus familias, en sus hogares, y los ha llevado a esa tierra prometida. Aunque hay gigantes para conquistar, hay territorio para conquistar, pero Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Dios siempre quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere lo mejor para aquellos que nos están mirando a través de la televisión. Dios siempre quiere llevarnos a lugares de más bendición. Y es interesante que el pueblo de Israel tenía esa promesa donde Dios les estaba diciendo, van a entrar a una tierra que les había prometido, pero cientos de años atrás. Y con todos los temores, con todos los miedos, ellos están entrando, pero ni bien cruzan el Jordán, a los pocos kilómetros, se encuentran con esa fortaleza, Jericó, los muros. Yo sé que usted conoce la historia. Si iba desde chico a la escuela dominical, cantábamos de los muros de Jericó que se caían. Pero fíjese qué interesante. Dios le dice, yo he entregado a Jericó. Y no solamente he entregado a Jericó, sino también a su rey y a sus hombres de guerra. Toda la fuerza que representaba Jericó ya estaba vencida, aunque estaban los muros allí. Pero Dios dice, ya está, la victoria es de ustedes. Y fíjese qué interesante. Otra vez, la vida en lo que Dios quiere es creerle a Dios o no creerle. La vida cristiana no basa en ritos, en costumbres, sino debe ser una vida donde digo, o le creo a Dios y obedezco a su palabra, o no le estoy creyendo. Los ritos están desgustando. Y Dios le estaba diciendo a su pueblo, ya está vencido.
ya está vencido. Pero uno dice, pero yo veo los muros, veo la imponencia y me siento impotente ante esa situación. Pero fíjense qué interesante, el versículo 3 del capítulo 6, Dios le da la estrategia y le dice: 6 días. 6 días van a pegar vueltas. Mire, creo que en la vida lo que más nos cuesta es esperar muchas veces. Nos desespera. Pero ¿por qué Dios le dijo 6 días? Vivimos en este tiempo donde estamos acostumbrados a lo rápido, ya, instantáneo. Aún en las comodidades de tu casa. Presta atención cómo en su hogar las cosas cambiaron en pocos años. Usted antes, si estaba mirando el televisor y tenía que cambiar de canal, ¿qué tenía que hacer? Se tenía que levantar, ir, buscar, clac, 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 y ver que la antena esté por algún lugar, así. Hoy en día, el control remoto. ¿Quién es el que manda en casa? El que tiene el control remoto. Aparece el control remoto y instantáneamente, clac, ya está, cambiamos. Rápido, ya no me gustó lo que dijeron, listo, lo cambié. Tal vez alguien está tentado ahora mirándonos a través del televisor y dice: listo, voy a cambiar. No, espera un momentito. Hay una palabra de Dios también para usted. Pero fíjese qué interesante. Nos acostumbramos a lo rápido, a lo instantáneo. El café lo tenés instantáneo, la sopa la tenés instantánea. Y a veces, como decía, en lo espiritual, uno dice: ya está, voy a la iglesia, me ora y pareciera que ya está. Los muros están. El rey de Jericó sigue estando. Los soldados de guerra están. Y Dios dice: ya los entregué. Pero dice: pero ¿cómo, Dios? Yo todavía veo esos muros. Dice: son 6 días. Supóngase que Josué y todo su ejército, en ese entusiasmo de entrar a la tierra prometida, y ellos habían celebrado en poquitos días la Pascua, habían celebrado lo que fue el anuncio de lo que nosotros llamamos la Cena del Señor. Se sienten fortalecidos, se sienten bendecidos, se sienten guardados. Dicen: no, ¿por qué tenemos que esperar 6 días? Vamos contra Jericó. ¿Usted cree que los muros iban a caer? No. Hay veces actuamos de ese modo y nuestra cabeza se llena de chichones golpeándonos contra los muros de Jericó. Y los muros siguen estando allí. Y podemos tomar la decisión de decir: bueno, ya está, eso es lo que me toca vivir. Y nos quedamos allí, en la tierra prometida, sí, pero en la orillita. Pero Josué y su ejército sabían que si ellos no empezaban a avanzar en la tierra prometida, muy rápido los iban a desalojar, los iban a echar. Lo que no poseemos nos va a terminar conquistando a nosotros. Josué lo sabía esto. Ahora fíjense qué interesante. Dios le dice: los muros se van a caer, pero son 6 días. 6 días. Yo quiero que muy rápidamente en esta mañana podamos ver a la luz de la palabra del Señor qué simboliza estos 6 días para conquistar. Porque creo que más de uno en esta mañana, y a través de aquellos que nos están mirando a través de la televisión, están entrando a la tierra prometida, pero se encuentran que están frente a esa fortaleza que se llama Jericó. Y podés llamarle el nombre que quieras a esa tentación, a esa actitud que quisiste más de una vez vencerlo y no lo pudiste vencer, a esa adicción, a ese problema espiritual que te impide avanzar en tu vida cristiana. Entonces te estás golpeando vez tras vez contra los muros y los muros no se caen. ¿Por qué? Porque faltó los 6 días. Uno de los grandes peligros en la vida cristiana es justamente quedarnos estancados, quedarnos conformes hasta donde hemos llegado
cuando Dios tiene un territorio espiritual más grande aún que nuestra imaginación. Cómo Dios quiere bendecir su vida en lo personal, su vida en lo familiar, su vida en lo laboral, su vida en lo ministerial. A veces lo hacemos a Dios tan chiquito. Decimos, Dios, está bien, nosotros cruzamos el Jordán, nos quedamos acá, a la orillita. Pero es un lugar peligroso. Invito a que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento. La carta a los Hebreos. Usted está buscando allí la carta a los Hebreos en el capítulo 5. Es interesante que toda la carta a los Hebreos es un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y allí en sus primeras páginas usted va a encontrar cómo la palabra de Dios empieza a mostrar que Dios es más importante en la figura de Cristo, mucho más importante que los ángeles. Jesucristo es mucho más importante que Moisés, mucho más importante su servicio, su entrega, que el sacerdocio de Aarón. Para aquellos que conocen el Antiguo Testamento, saben de qué estoy hablando. O sea, la carta a los Hebreos empieza mostrando que Cristo es lo más grande que hay. Pero en el capítulo 5, en el versículo 11, la palabra de Dios, y uno me lo imagina casi como a alguien predicando, mostrando esta realidad, dice, acerca de esto, ¿qué es esto? Justamente que Cristo es lo más grande, dice. Tenemos mucho más que decir y difícil de explicar. Pero no es difícil porque en sí sea difícil, sino fíjense lo que pasaba con estas personas. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Yo no sé si usted tiene allí otra versión, pero el concepto de tardos para oír, la palabra tardos, tiene que ver con pasividad. Es más, es mucho más fuerte y habla con indolencia. Habla de no querer asumir responsabilidades. Habla de no querer crecer. Entonces, cuando está hablando de esta situación donde uno dice, tomé la decisión de quedarme, llegué hasta ahí. La palabra de Dios dice, hay más cosas. Hay más cosas. Y fíjense lo que allí está diciendo la palabra de Dios, versículo 12. Y lo voy a anotar esto para cuando vaya justamente a Mozambique alguna vez. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o las primeras enseñanzas de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Paramos allí un instante y vamos a seguir leyendo, no cierre allí su Biblia. Pero fíjese lo que está mostrando aquí la palabra del Señor, que en la vida espiritual no es que si no estás creciendo te quedas estancado y uno dice, bueno, hasta acá llegué. Estoy en una posición más que alta con algunos comparándome. Cuando no crecemos en la vida espiritual, no nos estancamos, sino al contrario, retrocedemos. Nos vamos hacia atrás. ¿Prestó atención a lo que dice allí la palabra del Señor? La palabra de Dios allí está diciendo que justamente la madurez espiritual está directamente relacionada con la obediencia a la palabra. Y cuando uno va obedeciendo a la palabra de Dios, empieza a crecer. Pero cuando no obedeces a la palabra de Dios, empezamos a menguar, a achicarnos. Este diagnóstico que hace la palabra de Dios es muy claro, pero también preciso y determinante para nuestras vidas. El pueblo de Israel sabía que tenía que crecer, que tenía que avanzar. Porque si se quedaba, volvía al desierto, al fracaso, a la muerte, a la esclavitud.
Y lo que pasaba en la iglesia en ese tiempo, donde se escribe la carta allí a los hebreos, era justamente eso. Muchos se habían acostumbrado a estar allí muy tranquilos, muy pasivos, teniendo allí los muros de Jericó delante de ellos, pero diciendo: yo no puedo. Probé 1, 2, 3, 1000 veces. Cada vez que el pastor te invitaba a pasar adelante para orar y que Dios me bendiga, yo pasaba adelante porque sabía que ese muro se tenía que caer, pero ese muro sigue estando. Y de una manera muy suspicaz empezamos a acomodarnos, a decir: hasta acá llegamos, hasta acá estamos bien. Pero la palabra de Dios, queridos hermanos, en esta mañana te desafía, te alienta, te anima a que crezcas en el Señor, a que sigas avanzando. No importa cuál es el Jericó que tenés delante tuyo. Si Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, Dios te va a dar la victoria también para tu vida. Dios quiere que su pueblo viva en victoria. Dios quiere que su pueblo sea bendecido y que tenga bendiciones mayores a las que aún hoy puede usted imaginarse siquiera. Porque Dios no tiene límites. Pero fíjese cómo sigue aquí la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 6, el primer versículo. Por tanto, dice, teniendo en cuenta ese peligro de quedarnos estancados, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, las primeras enseñanzas, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y el versículo 3 dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y aquí hay muchas cosas, pero muy rápidamente en esta mañana vamos a ver qué tiene que ver justamente esto, los 6 días de Jericó. Fíjense que el autor a los hebreos está diciendo: hermanos, hay una enseñanza que es básica y es fundamental. Y lo que te está diciendo dice: no estés siempre en eso básico, sino de a partir de allí vamos creciendo. A partir de allí vamos avanzando. Pero si usted lo pone al revés estos versículos, usted va a encontrar cuál es lo básico de la vida cristiana. ¿Cuáles son los fundamentos de la fe cristiana? A ver, vio como a los chicos uno le pregunta: ¿qué querés ser cuando seas grande? La pregunta que siempre nos han hecho, y nosotros nos vengamos con los más chicos ahora. También le preguntamos, y a veces algunos no saben ni qué responder. Me acuerdo uno de mis sobrinos, él tenía un ejemplo, después me va a decir de todo, mi querido sobrino. Pero él decía: yo quiero ser pastor y quiero ser remisero. Fíjese, no sé de dónde sacó esa idea. Hay otros que quieren, de golpe, yo quiero ser bombero. Otros dicen: yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero. Cada uno en su imaginación, y está bien. A veces hay situaciones donde los chicos toman ese paradigma, toman esa meta y hacia allí van. Pero imagínese un chico que diga: yo quiero ser doctor, y ya directamente se va al hospital y dice: yo soy el doctor. No había un estilo. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su tiempo, y cada cosa requiere sacrificio. Hay veces que en nuestra vida cristiana asumimos esos objetivos de crecimiento, de avance, y uno dice: sí, yo voy a tener la victoria, yo voy a ser un gran siervo de Dios, pero todavía nos falta lo primero. No, pero yo alguna vez levanté la mano y repetí una oración que el pastor me invitó que yo lo haga. Está bien, pero recién es el comienzo. Lo invito muy rápidamente, antes que llegue otro Josué aquí a este lugar, donde justamente nos va a hablar de los 6 días de Jericó. Si usted prestó atención allí a la lectura de la palabra del Señor, en el capítulo 6, en el primer versículo, promediando, dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y, como dice también, del juicio eterno.
Si usted contó cada uno de esos principios, son 6. Y 6 son los días que Dios le dijo a Josué, antes que los muros se caigan, son 6 días. Y le dice, no, pero nosotros estamos para otras cosas. Nosotros tenemos que avanzar, nosotros tenemos que conquistar ese territorio. Dios nos dio. Dios dijo, sí, yo se los doy, pero primero son 6 días. No, pero perdemos tiempo. Primero son 6 días. Si no, nuestra cabeza se va a llenar de chichones, golpeándonos contra los muros. Y los muros no se van a caer. ¿Cuál es el principio de la vida cristiana? Y yo sé que muchos de ustedes aquí en esta mañana que están aquí alabando y bendiciendo el nombre del Señor, lo viven y lo han practicado. Pero permítame, justamente, para aquellos que nos están mirando a través de la televisión, tal vez para algunos de los que están aquí en esta mañana, que no lo tengan tan claro, ver cuáles son esos principios para que la vida cristiana sea una vida de victoria. Lo primero que Dios te está mostrando allí en la palabra de Dios es justamente, está diciendo arrepentimiento de obras muertas. Y el arrepentimiento no es solamente un lamento, el lloro, el decir qué mal que hice esto, por qué hice lo que hice. No solamente es ese concepto del lamento, del dolor, sino tiene que ver con un cambio en nuestra mente. Un cambio en el modo de pensar, un modo diferente de pensar y en consecuencia es un modo diferente de actuar. La palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, transformaos en la renovación ¿de qué? De vuestra mente. Tu modo de pensar debe ser diferente. Tu modo de pensar debe ser diferente a lo que era tu vida antes de entregar tu vida a Cristo. Tu modo de pensar debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Allí comienza la vida cristiana. Arrepentimiento. El segundo escalón allí que tenéis habla de fe. ¿En quién? Fe en Dios. No fe en tu vida. No fe en tu posibilidad. No fe en tu capacidad. No fe en tus fuerzas. No fe en aquellos líderes, hombres que pueden ser muy valiosos para la sociedad, pero allí no está el éxito en la vida cristiana, sino fe en Dios. Más allá de todas las circunstancias que nos tocan vivir, más allá de los problemas que nos tocan vivir, sabes que tu confianza está puesta en Dios y Dios está a favor de su pueblo y Dios cuida a sus hijos y Dios provee bendición a sus hijos. Fe en Dios, tu vida tiene que ser una vida de fe, diaria, cotidiana, confiando en el Señor, a pesar de todas las cosas. Pero no solamente allí habla de fe en Dios, sino dice también doctrina de bautismos. Fíjese que ahí bautismos está en plural. Y no solamente está hablando del mandamiento del Señor, que allí nos dice la palabra del Señor en San Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo que algunos de ustedes están haciendo justamente ese curso de bienvenido al faro para bautizarse, donde uno se identifica con la muerte y resurrección del Señor. Sí, eso es un mandamiento y debe ser parte de tu vida cristiana. Un compromiso real, un compromiso público de tu vida en el Señor. El bautismo es un mandamiento, pero allí habla también el plural. Y ese plural está hablando justamente también el bautismo en el Espíritu Santo. Y ese bautismo en el Espíritu Santo tiene que ver con la fortaleza, la gracia de Dios, la unción de Dios, la fuerza de Dios para que vos le puedas servir al Señor. Y no en tu capacidad, no en tus fuerzas, sino en la gracia de Dios. Y ahí el autor a los hebreos está diciendo, hermanos, los fundamentos básicos de la doctrina. Ahí hablan los rudimentos. El ABC de la vida cristiana tiene que ver, fíjese, arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos. Pero el próximo punto, el cuarto, habla imposición de manos. Y uno dice, no, hermano, pero esto es muy difícil ya. ¿Sabe de qué está hablando aquí? No está hablando de una actuación o de alguna acción que pueda haber dentro de la iglesia manifestando de alguna manera real o irreal una clase de poder. No.
imposición de manos tiene que ver con autoridad delegada. Habla de las autoridades establecidas por Dios. Habla justamente la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, cuando elegían los primeros diáconos y los presentaron a los apóstoles. Dice que los oraron por ellos imponiéndole las manos. ¿Qué quiere decir eso? Autoridad delegada. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuidado, no impongas con ligereza las manos, le está diciendo, cuidado a qué personas se está dando esa responsabilidad de extender el reino de Dios, de trabajar en la obra del Señor. Entonces, dentro de la vida cristiana, el ABC no solamente es el arrepentimiento, no es la fe en Dios solamente, no es haberse bautizado y buscar el bautismo en el Espíritu Santo, sino también estar sujeto a las autoridades que Dios estableció en su pueblo. Porque si no, seguimos chocándonos nuestra cabeza contra los muros de Jericó. Dios le dijo al pueblo 6 días. 6 días. Y uno dice, ¿pero por qué? Estamos para otras cosas. No nos detengamos en el camino. Pero hay principios donde tenemos que esperar y confiar en Dios. Y esos muros van a empezar a caer. Pero no solamente, fíjese que habla sobre cuál debe ser nuestra relación con las autoridades que Dios ha puesto en esa figura de justamente de la imposición de manos, sino el punto número 5 habla resurrección de los muertos. Hermanos, hay una realidad que la palabra de Dios lo proclama y lo aclama a toda voz, es que justamente hay vida eterna en Cristo Jesús. Y la vida cristiana no solamente es lo concerniente al tiempo que nos toque estar vivos en la tierra, sino que la palabra de Dios te dice muy claramente que en algún momento, cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y es una realidad. Hermanos, el tener en claro que hay vida más allá de la muerte, y la palabra de Dios lo afirma, lo confirma, lo declara, y así como Cristo resucitó, también vamos a resucitar nosotros algún día. Nos empieza a poner en la ubicación correcta. Cuando tu mirada no está puesta solamente en lo diario, en lo cotidiano, en las necesidades solamente del momento, sino que sabes que tu destino es un destino de eternidad en el Señor. ¿Eternidad en vida eterna o eternidad en condenación eterna? Pero la vida no se termina en una tumba ni en un ataúd. Pasamos a otra etapa allí. Y ahí la palabra de Dios dice, hermanos, los principios de tu vida cristiana, para poder crecer, para poder avanzar, tu ABC cristiano tiene que ver con el arrepentimiento, la fe en Dios, el bautismo, el estar sujeto a las autoridades de la iglesia, pero también te está hablando que tu mirada esté puesta en el Señor, quien va a resucitar también a los muertos que han muerto en fe en Él. Hay vida más allá de la muerte. Muchos nos han precedido. Muchos de los hermanos que tal vez Dios ha usado para hablar a su vida, hoy ya no están en la presencia del Señor, esperando cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Y esto forma parte de la vida cristiana. Pero permítame muy rápidamente ir al último punto, allí el punto número 6 de ese pequeño ABC. No solamente es la certeza de la resurrección, sino la certeza del juicio eterno. Hermanos, en la vida cristiana, Dios te da la posibilidad de crecer, de avanzar, mucho más de lo que vos siquiera podés imaginártelo. Pero tened bien en claro que hay veces que las personas no se van a dar cuenta. Tal vez los pastores no se van a dar cuenta. Tal vez los hermanos que están al lado tuyo no saben lo que vos estás haciendo en la obra del Señor. Y yo sé que muchas veces muchos se han desanimado por eso. Pero no te desanimes, el Señor sabe todo lo que estás haciendo. El Señor tiene bien en claro lo que estás haciendo. Escuchábamos en estos días una de las predicaciones, decía, si tan siquiera das un vaso de agua
Dios lo tiene bien en cuenta. Dios lo tiene bien en claro. Pero habla de ese juicio eterno diciendo, Dios va a reconocer cuál haya sido tu labor. Dios sabe, no lo hagas en base a lo que digan las personas, no hagas en base a lo que piensan las personas, no lo hagas para agradar a las personas, hacelo para agradar a Dios. Pero permítanme leerle dos versículos, los últimos dos versículos del libro de Eclesiastés. El capítulo 12, versículo 13 dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Algún día, seamos creyentes o no seamos. Estés en la iglesia o no estés en la iglesia. Pero algún día todos tenemos una cita delante de Dios. El único juez justo y verdadero. Y como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener esa seguridad que Cristo ha pagado el precio por nosotros. Y lo único que le espera es la corona de la vida eterna. Pero si usted no está seguro de esto, es que debe primero replantearse pertenecer al pueblo del Señor. A ser parte justamente del pueblo de Dios. Que usted está entrando a ese nivel espiritual, a esa vida prometida, a esa vida de victoria. Y por más que sea Jericó tan grande, tan terrible, tan monstruoso que pueda aparecer delante tuyo, Dios es quien te da la victoria allí en ese lugar. Dios te da la victoria, Dios ya decretó esa victoria. Pero primero son 6 días. Y esos 6 días tienen que ver justamente con ese crecimiento individual de cada uno de nosotros. Donde, por más que Jericó sea tan terrible y tan impresionantemente alto, pero si vos sabés que tu vida ha tenido un cambio cuando te arrepentiste delante del Señor, y eso dio lugar a un cambio en tu mente y te estás alimentando de la palabra de Dios, donde en realidad está produciendo esa fe en tu vida para crecer, avanzar en el Señor, donde en realidad te has bautizado, donde en realidad te estás buscando o Dios te ha bautizado ya en la promesa del Espíritu Santo, donde estás sirviendo al Señor en la iglesia en sujeción y en armonía a los siervos de Dios que Dios ha puesto en ese lugar. Si sabes que en realidad tu vida tiene vida eterna a través de Cristo, si sabes que Dios es el juez justo y soberano sobre todas las cosas, no tengas miedo, los muros de Jericó se van a caer. Los muros se van a caer. Pero si vamos directamente contra Jericó, sin pasar los 6 días, entiéndase, no son 6 días literales. Estoy hablando de esa base en la vida del Señor. Los muros van a estar firmes, duros, y nos vamos a sentir fracasados, frustrados y viviendo al borde de las bendiciones de Dios. Yo le pido que ustedes se pongan de pie esta mañana. Y creo que Dios es soberano y Dios conoce todas las cosas. Tal vez alguno de ustedes hoy ni siquiera pensaba estar en esta mañana, hoy en la reunión. Pero Dios es capaz aún de mover los tiempos y el clima para que sus siervos escuchen también su palabra. Pero Dios quiere que esos muros que están delante tuyo se caigan de una vez por todas. Pero no vayas en tu propia fuerza, en tu propia idea, sino obedecer al Señor. El pueblo de Israel, Dios le dijo, son 6 días que primero vas a pegar vuelta. Y dice, pero no tiene sentido. ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo. Hay principios en el ABC de la vida cristiana. En esta mañana, ahora como estamos de pie y vamos a estar orando, que en el lugar donde estás allí, ubicado, en esta oración puedas tomar una decisión, por una decisión de corazón, decirle, Dios, ayúdame a obedecerte. Ayúdame a que realmente estas actitudes de la vida cristiana sean una realidad en mí. Ayúdame a que pueda tener ese corazón de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu propósito.
porque si no los gigantes me van a otra vez a derrotar. Pero quiero decirte en el nombre del Señor, Dios ya dio la victoria. Dios ya estableció la victoria. Dios ya prometió la victoria a su pueblo. Pero obedezcamos la palabra de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a tu santo nombre, Señor. Alabamos tu nombre, oh Dios, de toda gloria, Dios de toda honra. Poderoso Dios, eres tú, único y soberano Dios. Señor, tu amor es tan grande, tu amor es tan grande aún, Señor, que aún en una mañana lluviosa, Señor, tú también hablas a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tú has prometido victoria a tu pueblo, Dios. Señor, tú eres un Dios que da la victoria. No importa cuán grandes sean esos muros, esas dificultades, esas tentaciones, esas adicciones. Pero, Señor, creemos que tú das victoria en tu nombre, Señor. Tú sigues siendo el mismo, Dios. No has cambiado. Sigue siendo el mismo que ha estado con el pueblo de Israel allí ante los muros de Jericó, Señor. Alabamos tu santo nombre, oh Dios. Pero hoy estamos aquí en este tiempo. Aquí estamos en el siglo XXI. Señor, muchas veces con nuestros miedos, con nuestros fracasos, Señor. A veces hay algunos que pueden estar con la cabeza tan golpeada contra los muros y esos muros no se caen, Señor. Pero creo que hay victoria en tu nombre, Señor. Creo que hay victoria en esta mañana. Hay victoria para aquellos que se atreven a creerle al Señor. Aquellos que se atreven a creerle a la palabra de Dios y a asumir un compromiso, Señor. Tu pueblo ha tenido que caminar 6 días antes que esos muros se derriben. Pero, Señor, que estas verdades sean una realidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones diarias, cotidianas, Señor, para poder ver tu mano de poder manifestándose en medio de los problemas, en medio de las dificultades, porque creemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Señor, para ti no hay nada imposible. Por eso alabamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Y oramos, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, selle esta palabra en los corazones y en las mentes de aquellos que nos están escuchando, Señor, en esta mañana. Señor, sella esa palabra y que realmente traiga fruto para tu gloria y honra, Señor. Que seamos testigos de que nuevos muros se caen, difíciles, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Somos tus siervos, somos tus hijos, somos tu pueblo. Por eso alabamos y bendecimos tu nombre. Y te damos desde ya muchas gracias. Gracias, Señor, por lo que hiciste y por lo que vas a hacer. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.